Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Punto de Vista, el programa de 8 Televisión Cádiz, en el que con una figura relevante de la provincia de Cádiz, del terreno político-económico, analizamos las perspectivas de futuro de la provincia y también la realidad actual de Cádiz. Y hoy tenemos al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia, Javier Sánchez Rojas. Señor Sánchez Rojas, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted y buenas noches a todos los televidentes. No sé si darle las gracias por lo de figura o por lo de relevante, pero bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está la provincia a ojos del presidente de los empresarios? Bueno, eso necesitaríamos algún tiempo más del que seguro que tenemos en este programa, pero en términos generales mejor que empezamos el año pasado por esta misma fecha y mucho mejor que hace 3 o 4 años. Afortunadamente empezamos a ver las cifras macroeconómicas que van funcionando y las cifras microeconómicas nos dicen, por ejemplo, que todos los sectores productivos han crecido, unos más, otros menos, pero todos están creciendo, todos están en cifras positivas, el saldo positivo de creación de empresas, saldo positivo en casi 15.000 personas en bajadas de desempleo. Por lo tanto, es verdad que queda mucho por hacer, pero desde luego estamos en una foto fija, si la pudiéramos hacer del día que estamos del mes de enero de 2018, francamente mejor que hace un año. Mejor que hace un año, mejor que hace 3 o 4 años, mejor que hace 10 años. Y peor que hace 15, y peor que hace 15, evidentemente, depende con el tramo que uno se compare, pero mire, si la primera pregunta no es directamente cuántas empresas más han cerrado, vamos mejor. Si la primera pregunta no ha sido sobre por qué sigue creciendo el desempleo, vamos mejor. Es decir, los datos, incluso dialécticamente, hacen más difícil, digamos, no estar de acuerdo con que la foto fija va mejorando, que queda por hacer, evidentemente. ¿Usted es partidario de un discurso optimista? De hecho, lo está demostrando en la primera pregunta. Hay días que me cuesta trabajo, pero normalmente sí. ¿Usted es partidario normalmente de un discurso optimista y apuesta y aboga por intentar resaltar lo bueno de la provincia de Cádiz y los datos más positivos, sin que ello sea dejar de resaltar lo negativo? Pero ¿no cree que vender tanto lo positivo puede darle la impresión al ciudadano de que se está ocultando la realidad? Ocultando la realidad. No, fíjese que le ayudo a terminar la pregunta porque me preocuparía. Vamos a ver, si yo le pretendo vender a cualquiera de nuestros televidentes, este reloj no puedo anunciar los problemas que tiene, o estas gafas no puedo decir qué problemas me da a mí, le tendré que intentar decir lo bueno que a mí me ha ayudado las gafas. Por lo tanto, cualquier producto, venderse uno mismo, vender un producto o vender una zona, un territorio, como es el caso de esta bendita provincia, ya los adversarios y las competencias se encargan de subrayar, digamos, lo negativo. Si además nosotros vamos a estar recreándonos solo en los problemas y solo en la miseria, evidentemente vamos a entrar en un bucle que yo no quiero para mí, ni en lo personal, ni para mi entorno, ni para mi empresa, ni para mi provincia, pero es que no lo quiero ni para el peor de mis enemigos. Y no es que yo haga impostadamente esfuerzo en ser optimista, es que esta provincia tiene mucho bueno que enseñar, pero hay veces que nos empeñamos en ver solo el punto negro que tenemos, como seguramente lo tiene Nueva York. Sí, pero sin embargo, yo oigo hablar a todo el que vuelve de Nueva York, haya ido de viaje de bodas o de trabajo magníficamente bien y no señala lo negativo, y lo que me empeño es en ir generando un estado de opinión en que lo malo que tengamos tenemos que hacer 2 cosas. Una, arreglarlo, y 2, no recrearnos en contarlo, porque entonces evidentemente no nos estamos ayudando. ¿No cree que es un reflejo de la exigencia que pueda tener la provincia de Cádiz consigo misma? No le entiendo la pregunta. ¿Un reflejo, el estar regodeándonos en lo malo? No regodeándose, pero sí analizándolo para intentar mejorarlo, que es otra manera de verlo. Sí, claro, pero hay veces que me quedo en tierra de nadie y entonces es donde pretendo, modestamente y con toda humildad, aportar, digamos, esos otros puntos de vista. Cuando toca, hace poco me decía un compañero suyo que si yo estaba percibiendo o era, digamos, era premeditado, que me estaba haciendo un poco más radical, con lo cual hay quien me dice optimista y quien me habla más radical. Y yo le contestaba que es que hay momentos en donde hay que serlo. Y hay momentos, como lo decía hace un ratito, le decía que me cuesta trabajo, hay días que cuesta trabajo ser optimista, porque el ánimo, el estado de ánimo, como todo en la vida, es cambiante. Pero en términos generales, esta es una provincia rica, esta es una provincia llena de talento, esta es una provincia que, gracias a Dios, tenemos de todo. Tenemos unos problemas que no son endémicos, que no son maldición bíblica, que es que tenemos menos número de empresas, tenemos menos puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? Atraer inversiones, generar
el propio tejido productivo, generar más empleo. ¿Y eso cómo se hace? Creciendo, vendiendo, creciendo en turismo, creciendo en construcción, creciendo con el metal, creciendo en aeronáutica. ¿Vamos a decir que lo hacemos mal en aeronáutica? Es que es mentira, es falso. Somos muy buenos en aeronáutica y somos el 25%, casi el 30% del sector aeronáutico. ¿Qué hacemos? ¿Lo escondo? Yo no, yo saco pecho y lo cuento. Es que en el sector naval somos muy buenos. Bueno, pues mire usted, yo quiero que ocupe el mismo espacio al menos que cuando nos toca un conflicto como le toca a Valladolid o a Burgos. ¿Qué ocurre en la provincia para que, siendo tan buenos en muchos sectores, el sector aeronáutico, el sector naval, haya tanto desempleo? Porque no es una pregunta, lo digo con cariño, es una pregunta un poquito artificial en el sentido de mezclar dos pautas que no tienen generalmente relación. Yo puedo ser muy bueno fabricando barcos y el mercado caerse, como nos ha pasado hace 8 o 10 años. Yo puedo ser muy bueno fabricando aviones, pero por la razón que sea, primero, o hay otro mejor, o el volumen por volumen nos gana Francia, o nos gana Toulouse, o nos gana otro tipo de territorio. Luego, esto es que quizá lo que la sociedad en general no percibe del mundo empresarial es que es de radical cambiante. Cuando yo vendo un determinado producto, el de hoy ya está vendido, tengo que empezar a trabajar por el de mañana, y quizá la sociedad en general tiene una visión un poquito más estática de cómo van sucediendo los acontecimientos. Entonces, no es improvisado que seamos una de las primeras zonas del mundo en la industria naval. Otra cosa es que hemos pasado momentos que no hemos sido competitivos, hemos pasado momentos donde teníamos colgado el cartel de conflictivos. Bueno, mire usted, si ahora no tenemos el cartel, lo tendremos que contar, ¿no? Bueno, ahí me muevo. Es verdad que eso, aparentemente, yo entiendo que alguien algunas veces lo pueda sacar un poquito de lo que pueda esperar del presidente de los empresarios, pero es que creo que los que lideramos cualquier tipo de organizaciones tenemos que ser proactivos y reactivos, no esperar que nos vengan las cosas de la luna, que de la luna viene la luz, afortunadamente, nada más. Me ha sacado a colación el sector aeronáutico y el sector naval. Del sector aeronáutico, malas noticias la semana pasada con ese anuncio de Airbus sobre la 380 Super Jumbo. No son malas noticias. Es que por eso digo que a ver si termino el programa y le he captado para mi causa. Vamos a ver. Hay una duda planteada por dos directivos una duda en cuanto a que Airbus está también sometida a una competencia con Boeing, con Embraer y con Bombardier y con otros tipos de tal. Hay ahí además una cosa latente, que es el mercado chino, que al mismo tiempo es muy potente, pero China ha decidido crear su propia industria aeronáutica, por lo tanto eso va a generar ciertas diferencias en el escenario, digamos, que hay hoy y el que pueda haber dentro de unos años, y eso está haciendo que Airbus tenga que, digamos, replantearse cosas, y se hacen, digamos, distintos escenarios. Yo me quedo con la respuesta que un compañero suyo le daba a un representante del comité de empresa de Airbus. Mire usted, no podemos estar permanentemente respondiendo a condicionales. ¿Qué ocurriría si ahora se nos cae un foco? Mire usted me diría, no hombre, contésteme, porque claro, si yo me pongo a pensar qué ocurre si cae un foco, pues mire usted, si me cae a mí me mata, tengo un problema. Si cae ahí, tiene un problema el programa, porque habría que interrumpirlo. Bueno, pero no podemos vivir diciendo, ¿y si se cae el foco? Hay que contemplar ese tipo de escenario, pero no, y además es algo que creo que tenemos que cambiar como país. Leí hace poco, el Instituto Elcano publica todos los años un dato en donde dice que los españoles tenemos peor imagen de nosotros mismos que la que proyecta España en el extranjero, la imagen que tienen los extranjeros de los españoles, y creo que eso es aplicable a todo el rincón bendito de nuestra provincia. Es decir, cuando tengamos el problema, cuando vemos o atisbamos un problema, nos pasamos de frenada en las lamentaciones, y cuando tenemos una buena noticia se me dice que es que yo soy optimista. Entonces, yo quiero ni una cosa ni la otra, que seamos justos y sobre todo proactivos con dar respuesta tanto a las preocupaciones como a
a las ventajas, y perdón por la extensión. Decía pero usted, quería cerrar el contexto. Decía usted que el mercado es radical cambiante, que Sí, es de sin naturaleza duda, cambiante. sin duda. Por tanto, ¿existe o no la estabilidad en cualquier mercado laboral? Por ejemplo, el sector aeronáutico, ¿existe la estabilidad o la estabilidad que se nos vende en el discurso es relativa siempre con esas claves del mercado? Mientras que siga creciendo el mercado, mientras que sigamos haciendo las cosas bien, habrá capacidad de creación de empleo y por lo tanto de mantenimiento de los puestos de trabajo. Si mañana por cualquier decisión equivocada, por pérdida de peso en las decisiones, digamos, del conglomerado europeo Airbus, digo por hablar de Airbus, que tampoco quiero que pareciera monotema, pero bueno, por algún tipo de circunstancia esas correlaciones cambiaran, pues evidentemente nos dolería la cabeza. Pero si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, si hemos sido capaces de adaptarnos en otros sectores, si hay sectores muy productivos que pasaron muchísimos problemas y hoy están funcionando adecuadamente bien, si se ha crecido en comercio exterior, si se está saliendo fuera, hay ya más de 5.000 empresas en la provincia que pueden hablar de que están en el sector del comercio exterior, pequeñas y medianas, no solo grandes, pues yo creo que, hombre, que digamos el escenario es de estabilidad. Lo que quizá subyace detrás de su pregunta es el paradigma del empleo como lo conocíamos hace 15 años. Nada es igual, ni va a ser igual a lo que era hace 15 años. Ni las televisiones y la producción de programas, ni la tecnología es igual que hace 15 años, y por lo tanto ni los directivos, ni los empleados, ni los técnicos se van a desenvolver, ni nos estamos desenvolviendo ya como hace 15 años. El tema ha venido, o sea, la revolución tecnológica ha venido para quedarse y los saltos además van a ser exponenciales y eso va a afectar, y me consta, y alguna conversación he tenido ya con algún líder sindical, que ellos, los centrales sindicales, tienen que y están reflexionando sobre esto. No se puede contestar de manera, digamos, con paradigmas del siglo XIX, por irme a un extremo, a problemas del siglo XXI. Y ahí estamos todos, los patronales también. Tenemos claves, paradigmas del pasado y queremos predecir el futuro de esa manera. ¿Es posible prever el futuro? ¿Qué es lo que nos viene? Si no es parecido a lo anterior, ¿qué es lo que nos viene? Nos viene una transformación de las maneras de hacer, nos viene una nueva aparición, y eso lo lee usted en cualquier manual, en cualquier digital, en cualquier tema que usted se meta que tenga que ver con el mundo tecnológico, con la digitalización, y aparecen dos palabras, una reto y otra adaptación. Antes a este tipo de situaciones el humano tendía a decir, tenemos que prever. Después hemos empezado a decir, tenemos que adaptarnos, sobre todo los que tenemos una edad que no somos nativos digitales. Ahora, como sociedad, como empresas, como trabajadores, lo que nos tenemos es que anticipar a esos cambios. Si a mí me llega un paquete del resto del mundo en 24 horas, no puede haber problemas logísticos, digamos, que vayan, digamos, a contradecir lo que otros son capaces de hacer. Otros sectores lo tienen que lograr, pero además sin elección. Esto no es que, hombre, yo lo haría, no. Si una tienda tradicional tiene un ventanal abierto 24, lo puede tener 24 horas abierto, de venta online, no es una elección. No puede decir, no me entra nadie en el negocio, no me entra nadie en el bar, la calle estaba llena pero no me entra. No te has sabido o no te has querido adaptar. Y si eso lo tenemos que hacer los empresarios, los trabajadores también. Y eso lleva un cambio de modelo en la representación, en las maneras de hacer sindicalismo, en las maneras de hacer patronal, en las maneras de hacer de todo. Es que yo creo que usted es terriblemente joven, pero hace unos años este programa no se hubiera podido hacer en las mismas condiciones que lo estamos haciendo esta noche usted y yo. Bueno, pues eso tiene una traslación. Pero es verdad, dice, bueno, se está destruyendo mucho empleo por la tecnología y están apareciendo otros. Y hay una publicación que hace poco tuve en las manos, que habla de la aparición de unos 8 millones de puestos de trabajo que están todavía por diseñar, por denominar. Claro, es verdad que ¿qué va a requerir? Más formación y más capacidad de adaptarse y a huir de algo que a mí personalmente siempre me pone malo, que es eso de toda la vida de Dios se ha hecho así. Pues ahora hay que cambiarlo. Cambio de modo también el que persigue el sector naval y en concreto Navantia, los astilleros gaditanos. Ahora la industria 4.0, etc. El plan de empresa. ¿Hacia dónde se va? ¿Qué es lo que espera de ese plan de empresa? ¿Qué debería recoger para los astilleros gaditanos?
no me siento capaz de responderle, digamos, de manera fundamentada a esa provincia, a esa pregunta. ¿Qué le pediría yo? ¿Qué deseo yo? Pues lo que pido cuando se afronta este tipo de procesos: capacidad de diálogo, capacidad de negociación, que cuando parezca que la negociación está rota o terminada, se siga negociando y que se puedan levantar tanto la empresa Navantia como la representación de los trabajadores con un buen acuerdo que permita esa adaptación, que permita esa adaptación tecnológica y a los nuevos tiempos y a la llamada industria 4.0, y sobre todo a todos los retos que tiene planteado. Hay quien habla de rejuvenecimiento o de, digamos, de entrada de nueva. Bueno, pues los retos que se planteen tanto del ámbito de la industria de Navantia como de la representación sindical, sobre todo pediría un esfuerzo titánico de diálogo, porque nos jugamos mucho todo en ello. Una de sus comparecencias públicas más sonadas fue precisamente una en relación a los astilleros. Hace año y medio. Hace año y medio, pero fue bastante sonada. Bueno, sí. ¿Y qué lo llevó? Creo que sirvió. A dar esa rueda de prensa en creo esos sirvió, términos. Creo que sirvió. Dentro de nada le tendré que decir que aquello ya está prescrito. Pero no, lo recuerdo con toda claridad. Mire, aquello me llevó una información que yo tenía escrita. Quiero decir, no de barra de bar, ni de comentario interesado, de tal, sino una documentación que me hicieron llegar, que confirmé, que contrasté, que primero, y es mi manera de hacer, hablé con mi gente, lógicamente, del sector, con los compelidos, y que después pues vi la necesidad de sacar un poquito de esto de atención, pero en fin, no pretendo tampoco rememorar año y medio después algo que fue un episodio, que lo volveré a hacer, si hay, yo lo que espero que no haya necesidad, ¿no? Pero con documentación y para defender a la industria auxiliar, que era aquel caso, o cualquier empresa de la provincia de Cádiz, yo saldré de esa manera o similares cuantas veces haga falta. Se lo pregunto porque ahora en el plan de empresa de Navantia quizás haya alguna de las claves que usted señalaba como con cierto temor que puedan plasmarse. Pero como yo no estoy en esa negociación, no quiero más que influir positivamente, y por eso apelo al diálogo, a la negociación hasta la extenuación, y serán otros y deben de ser otros. Usted como profesional del medio, el que ponga o quite o recuerde o diga, o aquí esto se dijo por parte de alguien, ¿no? En eso, hace poco me decía un amigo que por lo visto hay una letra de flamenco que no me sé muy bien, pero sí el sentido, que quiero compartir con su audiencia esta noche, que dice que cuando alguien dice muchas veces, creo que es una letra de Paco Torón o similar, un fandango o algo de eso, cuando alguien dice mucho yo soy, es porque tiene pocos que le digan tú eres. Por lo tanto, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento. Me tiro muy pocas piscinas sin ver si antes hay agua, y en aquel momento, ya digo, pero bueno, ya hace ya eso afortunadamente pasado, todo se ha reconducido, y yo espero ahora que entre todos podamos hablar de futuro de Navantia. Hemos hablado de dos sectores, el naval y el aeronáutico. Junto al turismo pueden ser los más potentes de la provincia. ¿Cuáles son los que van a ir ganando peso? Y el exportador, sin duda. El exportador, y somos una provincia líder en exportación, y además, como le digo, casi 5.000 empresas, creo recordar, 4.000 y muchas, en donde además se demuestra que ha sido una de las palancas de cambio, sobre todo de estabilidad, de ciertos empresas y sectores o subsectores que han podido aportar más estabilidad que en los años duros de la crisis. Y yo creo que más o menos no hemos cambiado el modelo, no hemos tenido tiempo tampoco en la crisis. Lo que quizá hemos aprendido es hacer más productivo el modelo, no cambiar el modelo productivo, sino hacerlo más productivo. Creo que el sector aeronáutico, nadie nos puede negar liderazgo, no en volumen, pero sí en calidad y sí en porcentaje a nivel de Andalucía. Digo en volumen porque Sevilla es mucho más grande, pero el polo aeronáutico andaluz, que es con lo que yo me quedo, ahí Cádiz tiene un peso importante. El sector naval somos punteros, en el sector agroindustrial es la estrella de la corona, es la joya de la corona, la agroindustria, y el turismo es lo que yo creo que entre toda la ciudadanía tenemos que cuidar como si no fuera, que nos va mucho en ello, la vida en ello, ¿no? Y tenemos que recuperar, y creo que el aeronáutico, el naval,
otras industrias de la bahía y de la provincia peso específico en un sector que llegó a ser en los años 70 aproximadamente, representaba el 20 o el 22% de nuestro Producto Interior Bruto, ahora estamos escasamente en el 15-16, y el reto en el horizonte 2020 es que la industria sea el 20%. Y ahí es donde, porque además la industria aporta mucho más empleo, es más extensivo en mano de obra, un empleo en una industria genera más empleo indirecto y es donde hay más aportación de valor, más aportación de innovación, de nuevas tecnologías y de nuevos procesos. Como decía un antecesor mío hace ya algunos años, un café se sirve de una manera, la máquina sí ha cambiado de hacerla, es más innovación en la máquina, por lo tanto industria, pero el café se sirve por la derecha, creo, y se sirve en una taza y en un plato. Ahí ha habido poca innovación. Le quería preguntar por el sí, por el futuro de la provincia de Cádiz, en el sentido de que hemos dicho también que hay que hacer nuevas formas de sindicalismo. Un discurso muy recurrente de los sindicatos es que durante la crisis ha bajado el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin duda. Y que han reclamado a los empresarios que ahora que se está saliendo de la crisis, que ese discurso además está calando y se está viendo en el día a día, se vaya recuperando el poder adquisitivo. ¿Qué dice el presidente de los empresarios a eso? Bueno, yo lo suscribo. Otra cosa es que se haga de manera generalizada y que se haga, digamos, con poca cabeza, y por lo tanto a eso no estaré dispuesto. Creo que prácticamente todos los convenios que se han firmado este año, por cierto, un año bajo de conflictividad donde los haya. No he visto ese titular, en ningún lado. Pero se lo doy yo. Un año bajo de conflictividad donde los haya. Pues eso, todos los convenios han tenido una recuperación de poder adquisitivo, quizá desde luego no a la devaluación país que hemos tenido todos, empresarios, trabajadores, ciudadanos, todos, de casi 15% como país, ¿no? Pero evidentemente lo que se pierde en una tarde se tarda tiempo en recuperar, y yo creo que vamos en ese camino. Evidentemente a quienes primero nos interesa tener una mano de obra y una plantilla fidelizada, bien pagada y contenta, es a los empresarios. Otra cosa es que hay quien se lo puede permitir y hay quien no, porque es verdad que los datos macro, y vuelvo al principio, macro y micro son mejores, eso es ineludible, o sea, indudable. Otra cosa es su caso concreto o mi caso concreto, o la empresa de tal sector o la empresa de cuál sector, porque ahí hay de todo. En los últimos datos de la Central de Balances del Banco de España dicen que aproximadamente el 42% de las empresas de España, y Cádiz es España, están dando pérdidas todavía. Por lo tanto, hay que recuperar poder adquisitivo, pero no nos olvidemos que hay que recuperar empleo. Y si yo, volviendo al ejemplo de las gafas, quiero vender más gafas, quiero tener una plantilla retribuida que pues se pueda permitir comprar la gafa y cambiarlas más a menudo, rotarlas, y quiero tener más gente trabajando que pueda tener más poder adquisitivo. Por lo tanto, esto no es un esfuerzo sindical, es un esfuerzo de la sociedad y desde luego de los empresarios, pero dentro de las pautas de la negociación colectiva y de analizar que no es lo mismo el sector de la hostelería que el de la industria o el de la construcción. ¿Qué ha cambiado el mapa de la provincia tras la crisis? ¿Qué se ha dejado en la crisis la provincia de Cádiz? Bueno, hemos perdido del orden de 11.000 empresas, hemos perdido muchísimos puestos de trabajo, algunos irrecuperables, hemos perdido, digo irrecuperables porque son empresas que se han quedado en el camino. Hace poco hacía la siguiente reflexión: es verdad que estamos creciendo en neto de empleo, en neto de empresas, pero claro, están apareciendo empresas de nuevas tecnologías, autónomos, empresas pequeñas, porque necesariamente, salvo excepciones, que son muy pocas, las empresas cuando nacen son pequeñas, somos todos pequeños, y hemos cerrado empresas emblemáticas de la provincia, que todos podemos tener en mente. Claro, sustituir una empresa de 600 trabajadores nos cuesta muchas empresitas pequeñas, y ese camino va a ser lento, pero es evidente que, como lo decía al principio, que tenemos 15.000 desempleados menos que el mes pasado, y ahí hay un reto. Provincia, una vez más provincia, nos empeñamos, hay algunos compañeros suyos que nos pretenden sacar, a mí en concreto, cada mes en evaluación del paro, y que siempre le hago la misma pregunta: ¿dónde? Pues claro, algunas veces son emisoras locales, algunas veces son periódicos locales o televisiones locales, y siempre hago el mismo silogismo:
si una industria abre en el puerto de Santa María y contrata a 100 trabajadores de Puerto Real, ¿dónde baja el paro? ¿En Puerto Real o en Cádiz? ¿O en el puerto de Santa María? Puede bajar en cualquiera de los dos, No, ¿no? baja en Puerto Real, porque los 100 trabajadores están en Puerto Están Real. ahí radicados. Pero van a ir a trabajar al puerto, con lo cual ese mes nos encontraríamos con la paradoja de que el concejal de Puerto Real celebrará en sus declaraciones lo bien que lo ha hecho el concejal de Fomento, que ha creado que hay 100 parados menos en su pueblo, y el del puerto de Santa María llorará por las esquinas que no sabe qué ha hecho el hombre para que tenga 100 parados más, o porque se han creado 100 puestos de trabajo y en su pueblo no ha bajado el paro. Es que el paro es global, el trabajo es global. Hay 40.000 personas que entran todos los días en la capital, 45.000 personas, vehículos, que no personas, que son más, a trabajar en la ciudad de Cádiz, y vienen de las ciudades de la bahía. Todos vemos, cuando vamos al campo de Gibraltar, determinados sitios de la provincia donde la gente queda y va a trabajar y se mueve, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Haciendo evaluaciones del paro a nivel local. Hay que poner el foco con mucha mayor generosidad. Ahora vamos a hablar, después de publicidad, de esos localismos y de esa provincia en tres, que se habla en muchas ocasiones. Será después de la publicidad, aquí en Punto de Vista, en 8 Televisión. Una pausa y volvemos con Javier Sánchez Rojas, el presidente de los empresarios.